luz de este mundo entraste a tinieblas, abriste mis ojos, pude ver belleza que me provoca adorarte. Te doy mi vida en canción. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios y solo tú eres santo, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Eres mi rey y quiero exaltarte, glorioso Padre y Señor. Viniendo a esta tierra que tú creaste para mostrarnos tu amor, oh tu amor. Y vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios y solo tú eres santo, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Y vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios y solo tú eres santo, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Oh maravilloso, oh maravilloso, oh no hay nadie como tú. Oh venimos a adorarte, a rendirnos ante ti, Maestro. Oh, no entenderé, Jesús, no entenderé el precio que fue mi maldad sobre esa cruz. No entenderé el precio que fue mi maldad sobre esa cruz. Y no entenderé el precio que fue mi maldad sobre esa cruz. Y vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios y solo tú eres santo, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Y vengo a adorarte, vengo a postrarme y vengo a decir que eres mi Dios y solo tú eres santo y solo tú eres digno y maravilloso para mí. Muy buenas noches, familia. ¿Cómo va la semana? Esperamos que vaya bien, en medio de las situaciones que todos tenemos que librar cada día, pero con la fiel participación de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Por eso bien lo decía el salmista lleno del Espíritu Santo en el Salmo 92, bueno es alabarte, oh Señor, en la mañana
y en la noche testificar tu fidelidad. Espero que usted haya tenido tiempo o haya hecho el tiempo para tener un poquito de comunión con el Señor a través de la oración e idealmente escuchar algo de la palabra de Dios o leer algo de la palabra de Dios y meditarla. Bienvenidos todos a este nuevo miércoles de comunión unánime y esperando que esté ahí la familia o quienes están, bienvenidos. Vamos a meditar algo de la palabra de Dios. También los que van a ver después la señal, van a ver después la página, pues bienvenidos y que Dios bendiga nuestras vidas con la meditación de su santa palabra. Gracias por mostrar con esto que tienen interés, tenemos interés en conocer más de la palabra de Dios para alimentar nuestra vida, para fortalecer nuestra fe, para prepararnos y alimentarnos y para poder compartir también con otros después de obedecerla, porque primero hay que experimentarla y después ya se puede compartir con la autoridad que se tiene a través de la obediencia y de la experiencia de la palabra de Dios. Hoy en la segunda epístola del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo número 1, vamos a meditar y leer los versículos del 16 al 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 19. Siempre es mi invitación que de preferencia usted tenga su Biblia o su dispositivo con la lectura bíblica para que usted pueda comprobar que estamos leyendo palabra de Dios. Si usted tiene otra versión que no sea la cristiana evangélica, siempre que sea una autorizada, por ejemplo la católica puede ser, pues busque segunda de Pedro, capítulo número 1, versículos del 16 al 19 y usted va a encontrar el mismo mensaje, tal vez con algunas pequeñas palabras diferentes, pero el mismo mensaje. Segunda de Pedro 1, 16 al 19. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como viendo ha visto con nuestros propios ojos su majestad. Acuérdense que está hablando, lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro. Dice, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está hablando del Señor Jesucristo cuando Él estuvo con Él. Porque cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso ocurrió cuando nuestro Señor Jesucristo se transfiguró en un monte y ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan y vieron la gloria del Señor transfigurado completamente y la voz que del cielo había venido diciendo estas palabras: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y sigue diciendo el versículo 18: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Muy interesante, ¿verdad? Oímos la voz de Dios, ellos la oyeron la voz de Dios, pero luego dice, y ustedes hacen bien y hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura. Ya le voy a explicar por qué. No es que sea una cosa más interesante que la otra, más importante. La voz de Dios y las Sagradas Escrituras, pues es lo mismo, es la voz de Dios. Pero, ¿a qué se debe que él testifica que escuchó la voz de Dios y aconseja y dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones? Hoy yo traje esta versión que se llama Vida Abundante y la traducción es Nueva Traducción Viviente. Y vamos a leer el mismo texto, a ver cómo lo dice en esta otra versión. Siempre el mismo pasaje. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículos del 16 al 19. Dice así: pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos,
cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. El mismo mensaje con diferentes palabras. El tema se llama la voz de Dios. La voz de Dios. Dios es soberano y Él puede hablar de muchas maneras, de muchas maneras. Así lo dijo el apóstol Pedro, así lo dice Hebreos también. Dios ha hablado de muchas maneras, dice Hebreos 1:1. Pero dice el apóstol Pedro, pero la forma más confiable, porque nosotros en este tiempo sí oímos tal vez la voz de Dios, pero no la identificamos. Y la voz de Dios debe ser reconocida. Ya le voy a explicar por qué. Pero, en todo caso, por la dureza de nuestro corazón o por nuestra carnalidad, que es a veces un poco fuerte, entonces tenemos la lámpara segura. El rey David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para que me muestre dónde estoy y para que me ilumine a dónde voy. Esto de las Sagradas Escrituras, para no ser confundidos por otras voces que se levantan. Usted sabe que hoy mucha gente dice: Dios me dijo y Dios me dijo. Y en algunos casos puede que sea cierto, pero en otros casos puede ser que no. Como le digo, Dios ha hablado porque Él es soberano, Él ha hablado como Él quiere. Y en Romanos, la carta a los Romanos capítulo 1 y versículo 20 dice que Dios habló a través de su creación, que Dios habla a través de su creación. Dice, solo le leo el versículo 20, o el versículo 19 y 20, Romanos 1, 19 y 20 dice: porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la creación habla de Dios. La creación habla de Dios. ¿Y para qué quiere Dios hablarnos? Bueno, para revelarse a nosotros, para que podamos conocerlo, para que podamos recibir de su amor, de sus riquezas trascendentales y eternas, y para que como pueblo suyo, ya creyente, nosotros podamos vivir una vida diferente y abundante mientras llegamos a la eternidad. Vuelvo y digo otra vez, la voz de Dios debe ser reconocida, porque otras voces también se levantan. ¿Recuerda usted? En el libro de Génesis, en el capítulo número 3, tal vez no lo voy a leer, pero usted lo puede verificar. En Génesis capítulo número 3 se registra que desde el principio de la creación humana, en el huerto del Edén, dice el Génesis, dice que se escuchó la voz de Dios. Ahí se escuchaba la voz de Dios. Pero también ahí fue donde se escuchó, en el mismo huerto, la voz de la serpiente. Y esa voz, tanto la voz de Dios como la voz de la serpiente, la voz de Dios se le llama evangelio. Y a la voz de la serpiente se le llama antievangelio. Porque Dios le había dicho a su primera criatura, Adán, le dijo: no coman de ese fruto, porque ese fruto es del bien y del mal. Eso no les conviene a ustedes. Ustedes son santos, son eternos. Y le dijo, porque el día que de él comieran, morirán. Y entonces la serpiente, capítulo 3 de Génesis, versículo 4, le habló a Eva y le dijo, no morirán. Y tristemente, ella creyó más la voz de la serpiente que la voz de Dios. Y de ahí se vino todo el problema
toda la tragedia que tiene la raza humana hasta nuestros días y hasta que Dios cumpla toda su palabra. Esas mismas voces siguen hablando hoy. Dios sigue hablando hoy, pero pocos la reconocen. Y también la serpiente sigue hablando hoy y muchos la escuchan y la creen. La serpiente sigue hablando de Satanás y la gente la sigue creyendo y la obedece como hizo Eva. Tristemente. Por esa razón, dice la palabra del Señor inspirada por el Espíritu Santo, que Pedro, Juan y Jacobo oyeron la magnífica voz del cielo, de la gloria del Padre, que dijo: este es mi Hijo amado, cuando nuestro Señor Jesucristo, estando como humano, se transfiguró. Dice que su rostro se volvió como el sol, su cabello blanco como la nieve, sus vestidos resplandecientes, como Él es. Y se escuchó esa voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Y dicen ellos que ellos la oyeron. Y sin embargo, después de testificar que dice: lo vimos con nuestros propios ojos al Señor, vimos esa transfiguración y oímos con nuestros oídos aquella voz del cielo. Sin embargo, hacen ustedes bien en estar atentos a la palabra profética segura, para que ella los alumbre hasta que brille la luz de Cristo en sus corazones. Así que la voz de Dios debe ser reconocida. Y lo más seguro es que si alguien dice: Dios me dijo, y está de acuerdo con la palabra de Dios en alguna parte, entonces es cierto que Dios le confirmó en algún sueño, en alguna visión, en alguna manera, en alguna circunstancia puede ser, siempre que no contradiga la palabra de Dios. Porque también en Jeremías dice, Dios habla en Jeremías y dice: dicen que yo dije, y yo no he dicho. Y a los que dicen que yo dije, los llama el Señor falsos profetas. Y hoy abundan por todas partes. Así que la voz de Dios debe ser reconocida y nosotros, como está en juego nuestra alma, pues no es cualquier cosa la que estamos arriesgando. Es nuestra vida eterna la que estamos arriesgando si no ponemos atención a las palabras de Dios, a la voz de Dios. Pero no solamente debe ser reconocida, también debe ser obedecida. No tendría sentido si la reconocemos para ignorarla, ¿verdad? La voz de Dios, la palabra de Dios es indispensable para aprender a vivir, consultar antes de decidir, pensar antes de comprometerse, prepararse en la lucha para vencer y asegurarse antes de morir. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, yo solo le estoy diciendo por el tiempo, que es corto lo que tenemos, le estoy diciendo citas bíblicas que usted puede verificar con la grabación que queda. Usted puede verificar y buscarlo en su Biblia. Pero en el libro capítulo 17 del libro de los Hechos, dice que había unos del pueblo llamado Berea, que escuchaban el mensaje del Evangelio a través del apóstol Pablo, del apóstol San Pablo. Y dice que ellos escuchaban solícitos, atentos, con corazón dispuesto, la palabra de Dios. Le dije Hechos 17:11. Me pasé un poquito. Hechos 17:11. Y dice que estos de Berea, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, en otro pueblo. Los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. O sea, escuchaban el mensaje y buscaban en aquel tiempo eran rollos, y buscaban. ¿Quién estaba predicando? El apóstol Pablo, nada menos que él. Pero con todo y que era él, decían que linda la palabra, qué hermosa. Pero vamos a verificar si es cierto. Y lo hacían, eran sabios, porque era su alma. Y entonces, por eso el Señor los elogia aquí, como personas más nobles, como más despiertos, más inteligentes, en verificar si lo que habían oído estaba conforme a la palabra de Dios. Y yo creo que usted y yo, puesto que sabemos que hoy se levantan voces, todavía, y más ahora, nosotros también debemos de verificar si lo que oímos está conforme a la palabra de Dios. Y aún muchas veces el pasaje sí está correcto y alguna palabrita está movida.
Por ejemplo, hay una versión bíblica que dice que es una Biblia traducida por una secta que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Ese un es venenoso, porque entonces está dando a entender que hay más dioses. Y la palabra del Señor dice en Deuteronomio, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y se ha manifestado a través de Padre o como Hijo y como Espíritu Santo, pero Él es uno. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el Padre y yo uno somos. Pero esta versión dice, refiriéndose al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, dice, Él era en el principio y Él era un Dios. Eso es venenoso, porque entonces ya, como le digo, está dando lugar a pensar que había más dioses. El profeta Jeremías, otro de los grandes profetas de las Sagradas Escrituras, testificaba que para él la palabra de Dios era como un fuego que penetraba hasta sus huesos. Dice que en alguna oportunidad dijo, no quiero más, porque cuando él compartía la palabra de Dios, la gente lo rechazaba, y no solamente lo rechazaba, sino que lo abusaba, lo golpeaba, lo hería, hasta preso, cayó muchas veces. Entonces él dijo, ya no quiero más. Dice, pero no pude aguantarme, porque la palabra de Dios era como un fuego en mis huesos. Yo no podía quedarme con ella, tenía que compartirla. Eso está en Jeremías capítulo número 20, versículo 9. Y en otra porción, en el capítulo 23 y versículo 29 de Jeremías, dice que la palabra de Dios era como un martillo que quebrantaba su corazón. Y lo dice así, que es como un martillo que quebranta la piedra. El profeta Habacuc, un profeta menor también de las Sagradas Escrituras, decía, escuché la voz, oí la palabra de Dios y pudrición entró en mis huesos. Fíjese cómo lo describe, pudrición entró en mis huesos. Así dijo, del poder de la palabra de Dios, esa palabra que nosotros tenemos hoy a nuestro alcance, gracias al Señor, pero no hay que menospreciarla. ¿Por qué se lo digo? Porque fíjese que hubo un rey en la antigüedad que se llamaba Joacim, en Israel. Este rey Joacim pidió que le leyeran la palabra de Dios. Aquí está en Jeremías capítulo 36. Le pidió que le trajeran la palabra de Dios y se la trajeron. Era una porción, no era toda, ¿verdad? Era una porción y se la trajeron. Y en el capítulo 36 y versículo 21, miren lo que él hizo con la palabra de Dios. Dice, vamos a leer el versículo 23. Jeremías 36, 23 dice, y cuando Yehudi, uno de los siervos del rey, y cuando Yehudi había leído 3 o 4 planas de las Sagradas Escrituras, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, dice, ni el rey, ni todos sus siervos que oyeron estas palabras. Mire lo que hizo este hombre con la palabra de Dios que le fue leída. Pero tristemente, es que la palabra de Dios no era una imposición para él. Eran mandamientos por su bien. Era una recomendación para bien de la nación. Sin embargo, a él no le interesó. Él estaba como mareado de poder, como sintiéndose el Todopoderoso, y eligió ignorar, y no solo ignorar, sino destruir el rollo de la palabra de Dios que le estaban leyendo y que había escrito por inspiración del Espíritu de Dios el profeta Jeremías. Pero mire, después Dios habló otra vez, y mire lo que dice en el versículo 31, dice, y castigaré su maldad en él y en su descendencia. Ese es el problema. Y eso pues efectivamente ocurrió. El rey Joacim sufrió consecuencias, y lo peor de todo, que su familia y sus descendientes también. Eso es lo triste. ¿Por qué le pongo esto? Porque nosotros también podemos, ya le dije, nosotros también tenemos acceso a la palabra de Dios en tantas versiones. Hay que tener cuidado con las versiones. Pero nosotros también podemos hacer varias cosas con la palabra de Dios, que es la voz de Dios para nosotros. Nosotros también podemos hacer varias cosas con esa palabra. Podemos oírlas e ignorarlas.
O podemos oírlas y admirarlas. ¡Ay, qué bonito! O podemos oírlas y menospreciarlas, como cualquier otra cosa, como haber leído un periódico, una revista. O podemos oírlas y cuestionarlas, ponerlas en duda y ponernos a oponernos a la palabra que dice acá. O podemos oírla y rechazarlas. Incluso podemos oírla y romperla. Pero también podemos oírla y obedecerlas. Esto para que nos vaya bien en la vida, en la tierra, para que podamos vivir de una manera diferente y de una manera abundante, confiando en las promesas del Señor, aún en los tiempos de prueba y aún en los tiempos de lucha, para que nos vaya bien y para que estemos, como le dije antes, asegurados antes de morir, sabiendo que las promesas de Dios se cumplirán aquí o después, porque Él es Dios eterno, Él es fiel. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, entonces sí se lo quiero leer, San Juan capítulo 10 puso el ejemplo, porque acuérdense que en aquel tiempo había mucha gente que se dedicaba a la pesca en el lago de Galilea, otros que se dedicaban a la agricultura en los campos de Palestina, y otros que se dedicaban al pastoreo de animalitos, y tal vez el más abundante era las ovejas. Entonces el Señor Jesús puso un ejemplo, siempre ponía ejemplos que podían entender los que lo estaban oyendo. Y entonces en el capítulo 10 de San Juan y versículo 4 dijo él: cuando el pastor ha sacado afuera todas las ovejas propias, las ha sacado de su corral, se llama redil, ¿verdad? Cuando las ha sacado, dice, fuera, todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En aquellos lugares de Palestina muchas veces hay neblina, se nublan los días por el clima frío. Es más generalmente caliente, pero en los tiempos de fin de año, como en el norte de América, también se pone frío y a veces hasta neva. Y entonces cuando regresan un poquito tarde de ir a pastar, el pastor va adelante y les habla para que los sigan. Las ovejitas son un poquito cortas de vista. Entonces a veces no solamente estaban neblinados, sino que estaba oscuro. Entonces ya no miraban al pastor, que iba cerquita de ellos. Entonces el pastor les hablaba y por oír su voz, los seguían. Eso fue lo que dijo el Señor aquí. Y cuando los ha sacado todas, dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque oyen su voz. Y en el mismo capítulo 10 de San Juan, nuestro Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras. Para eso ya es para nosotros, ¿verdad? Dijo las siguientes palabras. En el versículo 27 de San Juan 10 dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Usted se considera cristiano, cristiana? Yo sé que sí, espero que sí. Cristiano, cristiana, nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, espero que sí. Entonces, si usted es cristiano, es de Cristo. Si es cristiana, es de Cristo. Entonces, su pastor es Cristo. Como hay algunos cantos, ¿verdad? Mi pastor es Jesús. Y entonces, usted es oveja de Él. Si Él es su pastor, usted es su oveja. Yo soy oveja de Jesucristo. Bendito su nombre. Y entonces, como oigo su voz, lo sigo. ¿Y qué quiere decir seguirlo? Quiere decir obedecer su palabra. Y mire qué recompensa tiene. Versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire qué hermoso. Cuando uno oye la voz de Dios, la reconoce y la obedece, tiene la recompensa que el Señor aquí ofrece. Y le leo un versículo más de San Juan, capítulo 5, aquí ya que estoy cerquita. Dice en el capítulo 5, versículo 24, nuestro Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra, la voz de Dios, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Escucha que no dice y cree en el que me envió, sino cree al que me envió. Como quien dice, le cree a mi Padre. El que le cree a mi Padre. Otra vez se lo leo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna. No dice tendrá, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire qué promesas más bonitas. Y para finalizar, porque el tiempo está llegando ya, quisiera recordarle en resumen lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 7. Él había terminado de predicar el sermón llamado Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, que comienza en San Mateo capítulo número 5, en donde están las bienaventuranzas. Y ahí habló de muchos temas, de eso ya hemos hablado alguna oportunidad. Habló de muchos temas, habló del divorcio, habló del adulterio, habló de la ira, habló de la profecía, habló de la persecución, habló de muchos temas. Y cuando está terminando ese sermón, que algunos piensan que lo dijo en una sola jornada, que sería bastante, porque son del capítulo 5, 6 y 7 completos. Otros piensan que lo dijo en más de una jornada y que el escritor sagrado, San Mateo, la registró en una sola jornada. Pero no importa, lo importante es de que cuando él terminó de hablar todos esos temas que están escritos en San Mateo del 5 al 7, el Señor dijo, en resumen dijo, porque puso una parábola, y habló de la construcción. Fue cuando él dijo que el que construye su casa sin profundizar cimientos y sobre la arena, pues va a quedar bonita, bien presentable, pero cuando soplen los vientos y caigan las lluvias y los ríos se desborden, va a ser destruida, porque no tiene cimiento profundo. Pero puso el otro ejemplo. Dijo, esas casas así las construyen personas imprudentes, pero el prudente será aquel que construye su casa sobre la roca, profundiza el cimiento en la roca. Y entonces le van a soplar igual los vientos, van a venir las lluvias y van a desbordarse los ríos y la van a golpear igual. Pero no va a caer, dice, porque está fundada sobre la roca. Con eso el Señor está diciendo, el que oye todo lo que yo les he dicho en el Sermón de la Montaña, el que oye todo lo que yo les he dicho y lo obedece, está fundamentando su vida, su casa, su familia, sobre la roca, y la roca es Él mismo, Jesucristo, nuestro Señor, en la fe de Él. Se lo resumo de esta manera. Lo que el Señor, yo entiendo que nos está diciendo a través de esa parábola de construcción es que lo que la palabra de Él haga en nosotros dependerá de lo que nosotros hagamos con la palabra de Él. ¿Sí? Que lo que la palabra de Dios, la voz de Dios, haga en nuestras vidas y en nuestra familia y en nuestra nación, dependerá de lo que nosotros hagamos con la palabra de Dios. Si la ignoramos, ahí están las consecuencias. Si la rechazamos, cada quien se arriesga. Si la cuestionamos y la ponemos en duda, cada quien sabe. Pero si la escuchamos, y no solamente la admiramos, sino que también la creemos, la agradecemos y la obedecemos, entonces vamos a experimentar una vida diferente, abundante y segura. Y otra cosa más, al experimentar la gloria y el poder de la palabra de Dios, entonces vamos a poderla compartir con alguien que ande en oscuras en este mundo de engaño. Dice el Salmo, uno de los salmos dice, la ley del Señor es perfecta, le llama ley. La ley del Señor es perfecta, que transforma el alma. O sea que una de las cosas que hace la palabra de Dios es que nos transforma nuestra vida, nuestra forma de ser completamente. Y por eso es que después de ser como éramos, ocurre en nosotros el milagro de un nuevo nacimiento. Y la gente misma lo nota, y la gente misma dice, pues yo le conozco, pero ahora parece otra persona. Pues claro, nació de nuevo, murió la anterior, en el mismo cuerpo murió la costumbre, murió el vicio, murió todo aquello y ahora brota una vida nueva, diferente, guiada por la palabra de Dios, fortalecida por el Espíritu Santo, pastoreada por nuestro Señor Jesucristo, y no solo para una vida abundante en la tierra, sino también para vida eterna después. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más y espero que usted esto le cause hambre más de la palabra del Señor y que podamos vernos otra vez por este medio
meditando una vez más la palabra de Dios. Oremos por nuestras necesidades, ya que no lo hicimos al principio, pero que el Señor conceda que lo que dice Isaías 55 ocurra con lo que hemos escuchado hoy. Él dijo que su palabra sería como el rocío del cielo, como la lluvia, que cuando cae hace florecer y hace fructificar la tierra. Así será su palabra en nuestras vidas, siempre que la recibamos y la experimentemos a través de la obediencia. Dios bendiga su vida, Padre nuestro. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a discernir tu voz, a identificarla, para no ser engañados de esas voces nuevas que se levantan, que son engañosas, aunque parezcan atractivas. Gracias por esta lámpara segura que tú nos has dado, que nos has permitido que con sacrificios y hasta muerte de los que la tradujeron, fueron perseguidos, fueron muertos, pero aquí la tenemos porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, y ahora sabemos de ti, creemos en ti, te creemos a ti, y te agradecemos a ti, y esperamos en ti. Te ruego por las necesidades de los que están ahí, de los que estarán también, bendito Señor, que tu Santo Espíritu les guíe en su oración para que sean específicos en lo que presentan delante de ti, y que tú les sorprendas con respuestas y bendiciones maravillosas y milagrosas conforme a tu santa voluntad. Gracias, Padre, por darme el privilegio de tener este encuentro con ellos y que de los resultados la gloria sea solamente tuya. Por Jesucristo nuestro Señor, por sus santos méritos, perfectos méritos en la cruz por nosotros, a Él sea la gloria también. Amén. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, y si el Señor lo permite, nos encontramos el domingo, ya sea presencialmente en el templo o a través de este medio, si a usted le es verdaderamente muy difícil ir allá. Así que de alguna manera el Señor nos lo permita. Y el siguiente miércoles también. Bienvenido, bienvenida. Muchas bendiciones y hasta la próxima. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y quedaría rendido ante ti. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Oh, anhelamos escuchar tu voz, Jesús. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y quedaría rendido ante ti. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo
Anhelamos escucharte hablar, Jesús. Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú, Jesús. Solo tú, Jesús, nos das vida. Tu palabra, Señor, nos da aliento, nos da fuerza, Señor, para seguir. Anhelamos tu palabra, anhelamos escuchar tu voz, Jesús.